La cámara de seguridad graba a un perro mestizo llamado Max acercándose a la puerta de una casa en un vecindario tranquilo. La señora Rosa, una mujer amable y generosa, lo observa desde la pantalla de su teléfono, sorprendida por la visita inesperada. Max, con su pelaje marrón y negro, parece perdido y cansado. No era común ver perros vagando por esa zona, y Rosa siente una mezcla de compasión y curiosidad. Max se detiene frente a la puerta, mira alrededor como si estuviera buscando algo o alguien. Rosa, que siempre había querido tener un perro pero nunca lo había conseguido, decide salir a ver qué ocurre. Se acerca con cautela, pero antes de que pueda abrir la puerta, Max da un paso atrás y comienza a ladrar con fuerza. No era un ladrido de advertencia, era un ladrido urgente, como si intentara decirle algo. La señora Rosa, aunque un poco asustada, siente que algo extraño está sucediendo. Se queda allí observando a través de la ventana, con la sensación de que este encuentro no es una simple coincidencia. Max sigue mirando la puerta, y de repente, algo se mueve en la esquina del jardín, lo que hace que el perro se ponga aún más nervioso. Rosa no puede creer lo que está viendo. ¿Qué está pasando aquí?, se pregunta, mientras su corazón late más rápido. Max, con una mirada fija, comienza a retroceder lentamente, como si algo lo estuviera empujando hacia atrás. La señora Rosa se siente como si estuviera atrapada en una escena de suspenso, pero no puede apartar la mirada. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en su tranquila calle? Max da otro paso atrás, pero ahora se detiene por completo, mirando hacia el rincón del jardín donde algo parecía moverse. Rosa, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda, se aproxima lentamente hacia la ventana, sin querer perder de vista al perro. Justo cuando piensa en abrir la puerta, una sombra extraña aparece en el umbral del jardín, algo que no había notado antes. La figura es difusa, pero claramente humana. Rosa se siente paralizada, pero la curiosidad la obliga a mirar más de cerca. El perro, Max, comienza a gruñir, bajo y constante, como si estuviera advirtiendo a alguien o algo. De repente, la figura da un paso adelante, revelando a un hombre encapuchado. Su rostro es parcialmente cubierto, pero los ojos brillan con una intensidad extraña. Max ladra con furia, corriendo hacia la figura, pero algo en el aire parece frenarlo, como si una fuerza invisible lo detuviera a mitad de camino. La señora Rosa se queda sin aliento al ver cómo el perro, normalmente tan valiente, retrocede aterrorizado. El hombre, sin mover un músculo, parece estar esperando algo. Rosa siente que la tensión en el aire se hace más densa, y su mente empieza a hacer suposiciones aterradoras. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué el perro estaba tan asustado? Sin saber qué hacer, Rosa observa el rostro del hombre a través de la rendija de la ventana, con la sensación de que no era un simple desconocido, sino alguien que tenía un propósito más oscuro. Pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, Max comenzó a aullar de una manera que nunca antes había escuchado. Era un sonido desgarrador, como si estuviera intentando alertar de un peligro inminente. El aullido de Max resonó en el aire, llenando la noche con una sensación de alarma palpable. Rosa, que estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La figura encapuchada no se movía, pero sus ojos, ahora completamente visibles en la oscuridad, parecían clavarse en la ventana de Rosa. Max, cada vez más agitado, comenzó a dar vueltas, como si intentara encontrar una salida, pero parecía atrapado por una fuerza invisible. Rosa, aterrada pero decidida, dio un paso atrás y corrió hacia el teléfono. Necesitaba llamar a la policía, pero en el mismo instante en que levantó el teléfono, algo extraño ocurrió. La pantalla de la cámara de seguridad parpadeó, y la imagen de la figura encapuchada desapareció por completo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosa. Miró hacia afuera, pero el hombre ya no estaba. Max, ahora en completo silencio, se acercó cautelosamente a la puerta, como si algo lo hubiera tranquilizado. Pero, en lugar de regresar a su lugar, el perro comenzó a olfatear el suelo de manera incesante, como si hubiera descubierto algo oculto. Rosa, con el corazón aún acelerado, salió un paso hacia el porche, observando a Max con cautela. De repente, el perro se detuvo y levantó la cabeza, mirando directamente hacia ella. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. La señora Rosa no sabía si sentirse aliviada o más temerosa. Max se giró, dando un ligero ladrido, como si la invitara a seguirlo. Sin pensarlo, Rosa decidió seguir al perro, adentrándose en su jardín, mientras el aire se volvía cada vez más pesado, como si la noche misma estuviera respirando a través de ellas.
¿Dónde la llevaría Max? ¿Y qué había ocurrido con la misteriosa figura encapuchada? Rosa no tenía respuestas, pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Rosa siguió a Max, que avanzaba con paso firme, como si tuviera un destino en mente. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, y el jardín de la casa, normalmente un lugar tranquilo y acogedor, ahora parecía un escenario inquietante, envuelto en sombras profundas. Max avanzó hacia el fondo del jardín, donde una vieja caseta de herramientas se encontraba medio oculta por la maleza. Rosa, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, no podía evitar sentirse como si estuviera entrando en un mundo desconocido, uno del que no podía escapar. Max llegó hasta la puerta de la caseta y se detuvo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mirando fijamente el interior de la estructura. Rosa se acercó lentamente, sintiendo que algo importante estaba por revelarse, pero sin tener idea de qué esperar. El aire parecía volverse más denso a medida que se acercaba, como si algo estuviera esperando dentro, algo que no debería estar allí. «¿Qué haces, Max?», murmuró Rosa, pero el perro no respondió. En su lugar, Max comenzó a rascar la puerta de la caseta con sus patas, como si intentara abrirla. Rosa, nerviosa pero impulsada por una mezcla de curiosidad y miedo, se agachó y tocó el viejo picaporte de hierro. La puerta cedió con un crujido, y al abrirse, una ráfaga de aire frío salió de dentro, haciéndola temblar. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la caseta, en medio de las sombras, había una pequeña mesa de madera cubierta con papeles y objetos dispersos, pero lo que realmente llamó su atención fue lo que estaba sobre la mesa. Un pequeño círculo de velas negras, encendidas y con un aroma extraño en el aire, rodeaba un extraño objeto en el centro. Era una caja de madera antigua, con inscripciones que Rosa no reconoció, pero que parecían estar escritas en un idioma antiguo y olvidado. La caja estaba cerrada, pero parecía emanar una energía inquietante, como si estuviera esperando ser abierta. Max, con sus ojos fijos en la caja, se acercó, olfateando el aire a su alrededor. Rosa dio un paso atrás, sintiendo una incomodidad creciente. La figura encapuchada, el extraño comportamiento de Max, y ahora esta misteriosa caja, todo parecía encajar en un rompecabezas del que aún no tenía todas las piezas. Justo cuando pensó que debía marcharse, escuchó un ruido detrás de ella. Un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por las hojas secas del jardín. Rosa se giró rápidamente, con el corazón en la garganta, pero lo que vio la dejó completamente paralizada. No había nadie allí, pero algo no estaba bien. La atmósfera se volvió aún más pesada. Max, ahora visiblemente inquieto, comenzó a ladrar hacia la oscuridad del jardín, su mirada fija en un punto en la lejanía. La señora Rosa se acercó a él, temerosa de lo que pudiera estar viendo, pero no podía hacer nada para calmarlo. De repente, un susurro, suave pero claro, llegó hasta sus oídos. No era el viento. No era el murmullo de los árboles. Era una voz. «Vuelve atrás». Rosa, helada por el miedo, dio un paso atrás, tropezando con una rama. Max, sin dejar de mirar al frente, siguió ladrando, más fuerte ahora. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más urgente. «Vuelve atrás». La voz no venía de ninguna parte que pudiera ver, pero parecía estar por todo el jardín, envolviendo la caseta, la casa, el aire mismo. Sin saber cómo reaccionar, Rosa tomó una decisión. Tenía que cerrar la caseta. Debía alejarse de allí. Con manos temblorosas, cerró la puerta con fuerza. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la caja en el interior de la caseta pareció moverse ligeramente. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral mientras la figura de Max se agachaba, mirando a través de la rendija de la puerta cerrada, como si esperara que ella lo siguiera. «¿Qué está pasando, Max?», murmuró Rosa, con la voz quebrada por el miedo. Pero antes de que pudiera preguntarse más, el susurro resonó de nuevo, esta vez más cercano, como si alguien estuviera justo detrás de ella. «Vuelve atrás». Y entonces, algo en el aire cambió. Algo se había despertado. El viento se levantó de repente, agitando las hojas secas y haciendo que las ramas crujieran como si algo invisible se moviera entre ellas. Rosa sintió un cosquilleo helado en la nuca, como si unos dedos fríos y delgados le rozaran la piel. Giró en seco, pero no había nadie detrás. Solo oscuridad. Oscuridad y esa extraña sensación de ser observada desde todas partes. Max seguía frente a la caseta, pero ya no ladraba. Ahora estaba inmóvil, en silencio absoluto,
con las orejas erguidas y la mirada fija en un punto más allá del jardín. Su cuerpo tenso, como si estuviera listo para atacar o huir. Rosa, con la respiración entrecortada, sintió que el tiempo se ralentizaba. El susurro había cesado, pero el eco de esas palabras aún flotaba en el aire. «¿Vuelve atrás? ¿Atrás a dónde? ¿A la casa? ¿A un momento antes de abrir esa maldita caseta?» Algo dentro de ella le gritaba que lo que acababa de liberar no iba a dejarla tan fácilmente. De pronto, Max comenzó a caminar de nuevo, esta vez bordeando la caseta y dirigiéndose hacia una parte del jardín donde el césped se encontraba extrañamente marchito, como si algo lo hubiera consumido desde abajo. Rosa lo siguió, incapaz de dejarlo solo. El suelo se sentía más frío, más blando, y justo cuando llegaron a una zona donde antes había plantado lirios, lo recordaba perfectamente, descubrió que el terreno estaba hundido. Una especie de círculo de tierra removida formaba una figura perfecta, como si alguien, o algo, hubiera cavado desde adentro hacia afuera. Max empezó a rascar el borde del círculo, moviendo la tierra con rapidez, como si supiera que algo estaba allí enterrado. Rosa, aún temblando, se arrodilló a su lado y con las manos comenzó a apartar la tierra. No entendía por qué lo hacía. Tal vez era el impulso, el miedo, la necesidad de saber qué demonios estaba ocurriendo. Los dedos le dolían al chocar con algo duro, madera. Había otra caja. Más grande que la de la caseta, y mucho más antigua. La madera estaba húmeda, podrida por el tiempo, y tenía marcas, como si alguien hubiera arañado la superficie desde dentro. Rosa tragó saliva. No. No puede ser, pensó. Pero Max se quedó quieto, mirándola, esperando. Las nubes se movieron rápido por encima, ocultando la luna. Por un momento, todo se volvió casi negro. Rosa sintió que el aire se espesaba aún más. Un silbido agudo cruzó el jardín, y la temperatura bajó como si el invierno mismo hubiera descendido sobre ellos. Y entonces la caja se movió. Solo un poco, lo justo para que Rosa lo viera. Dio un pequeño salto hacia atrás, mientras Max gruñía en voz baja. La caja volvió a moverse, esta vez con más fuerza, y un sonido sordo se escuchó desde su interior, como un golpe, como si algo quisiera salir. El susurro volvió. Pero esta vez no fue una advertencia. Esta vez fue una invitación. Ábrela. Rosa sintió que las palabras no solo se escuchaban, sino que se colaban por su piel, por su mente, por todo su cuerpo. Miró a Max, esperando alguna señal, pero el perro solo retrocedía, temblando, con el miedo visible en cada músculo. Ábrela. Rosa extendió la mano. Y sus dedos rozaron el borde de la tapa. En el momento en que los dedos de Rosa tocaron la tapa de la caja, un escalofrío eléctrico le recorrió el brazo hasta la nuca. El suelo pareció latir bajo sus rodillas, como un corazón enterrado. Max soltó un gruñido lastimero y retrocedió aún más, hasta quedar casi pegado al muro del jardín, sus ojos brillando con un terror ancestral. Rosa quiso detenerse, romper el impulso, alejarse, pero no pudo. La caja ya la había elegido. Con un crujido seco, la tapa se abrió sola. Un estallido de aire helado emergió del interior, como si siglos de oscuridad se liberaran de golpe. La caja, aparentemente vacía, contenía solo una cosa, una pequeña figura tallada en madera ennegrecida, grotesca y de ojos vacíos, con una sonrisa que parecía moverse bajo la luz. Rosa la miró fijamente, sin poder apartar la vista. En ese instante, el susurro regresó por última vez, susurrando desde dentro de su propia mente. Ya está hecho. La figura desapareció. No se cayó. No se desvaneció. Simplemente, ya no estaba. El aire recuperó su temperatura. El jardín se volvió silencioso. Max, aún temblando, se acercó lentamente y se sentó junto a Rosa, sin emitir un solo sonido. La noche había vuelto a su calma artificial. Pero algo dentro de Rosa había cambiado. La señora Rosa se levantó con la caja vacía en las manos, miró al cielo oscuro, luego a Max, y sin decir una palabra, caminó de regreso a su casa. Max la siguió de cerca, sin apartarse ni un segundo. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, el viento se detuvo por completo. La cámara de seguridad parpadeó una última vez, y se apagó.